aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Gloria será cantado este domingo. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe, para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos,
y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Señor quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El salmo para esta mañana es el Salmo 116. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído siempre que le invoco. Ligaduras de muerte me enredaron, me alcanzaron las garras de la tumba. Hallé angustia y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Oh Señor, dígnate salvar mi vida. ¿Cómo pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus siervos. Oh Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Me has librado de mis prisiones. Te ofreceré el sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. La segunda lectura es tomada de la primera carta de San Pedro. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi alma.
El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos 2 les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Yo creo de que todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos perdido la esperanza. Tal vez hemos perdido la esperanza de encontrar un mejor trabajo, o una mejor esposa, o un mejor marido. O tal vez hemos perdido la esperanza de que nuestros hijos cambien de actitud y mejoren su vida. Muchas veces nuestro sueño se nos pierde y nos ponemos tristes, nuestros corazones están tristes. Y eso fue precisamente lo que pasó a los 2 discípulos que iban
caminando hacia Emaús. Era el día de la resurrección. Y ellos iban caminando y platicando sobre lo que había pasado ese fin de semana en Jerusalén. En eso se le apareció un forastero. Y el forastero se unió a ellos y comenzó a hablar con ellos. Y el forastero les preguntó: mis hermanos, ¿de qué están hablando ustedes? Y ellos le dijeron: usted será la única persona que viene de Jerusalén y no se ha dado cuenta lo que pasó este viernes. Crucificaron a Jesús de Nazaret. Él era un buen profeta, no solamente de palabras, sino de hecho. Él hacía grandes milagros y nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a liberar al pueblo de Israel del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía ocupado a Israel. Y los discípulos creían que Jesús iba a liberarlos. Pero ahora Él está muerto. Y con la muerte de Jesús murió también la esperanza de estos discípulos. Jesús escuchó lo que estaban diciendo. Entonces Jesús les dijo: no sean tontos ustedes. No sean tontos. Gente que son muy lentos para entender y para creer. Ustedes han perdido la esperanza. Pero fíjese muy bien que Jesús no les dijo: hermanos, yo soy Jesús. Tóqueme la mano, tóqueme el costado, como hizo con Santo Tomás el domingo pasado. Jesús no dijo nada de eso. Jesús comenzó a dialogar con ellos. Porque Jesús, el Cristo resucitado, es el que nos trae la esperanza a nuestra vida. Si perdemos la esperanza, el Cristo resucitado es el que nos devuelve esa esperanza. Porque la esperanza en Dios, la fe en Él, es lo que define nuestras vidas. El rey David, en el Salmo 33, versículo 18, escribió estas palabras. Dice David: he aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que tienen esperanza en su misericordia. Como hijos de Dios, todos necesitamos tener esperanza en nuestras vidas. No podemos vivir una vida sin esperanza. La realidad es que no podemos vivir sin fe y sin esperanza en Dios. Una cosa interesante durante el diálogo que tuvo Jesús con sus discípulos es que ellos no reconocieron a este forastero. No reconocieron que era Jesús. Y a veces cuando nosotros estamos agobiados, hemos perdido la esperanza de que las cosas van a ser mejor. Nosotros no reconocemos que Dios está con nosotros. Porque nosotros queremos resolver nuestros problemas usando nuestros propios métodos, utilizando nuestra propia fuerza. Y no reconocemos que Dios camina con nosotros. Eso fue lo que pasó con estos discípulos. Sus corazones estaban demasiado tristes y no pudieron reconocer que el Cristo resucitado iba caminando con Jesús. Jesús pasó 3 horas aproximadamente hablando con los discípulos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús?
Jesús comenzó a hablar con estos discípulos sobre lo que está escrito en la Biblia. Jesús comenzó a hablar primero de lo que estaba escrito en el libro de Moisés y luego pasó a hablar de lo que estaba escrito en los profetas. Lo que estaba escrito sobre él, Jesús, lo que le iba a pasar. Acuérdense que en el libro del profeta Isaías escribió miles de años antes de nacer Jesús. Isaías dijo: el Mesías será llevado al matadero como un corderito, sin protestar. Entonces Jesús comenzó a enseñarles lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Jesús hubiera dicho: yo soy Jesús, y con eso termina. Pero yo creo que Jesús hizo eso para enseñar a estos dos discípulos cómo deben de comportarse cuando pierden la esperanza y la fe. Y cómo nosotros debemos de comportarnos cuando perdemos la esperanza y la fe. Y cuando estamos desanimados y tristes, con un corazón quebrantado. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dado, donde podemos encontrar sabiduría y esperanza en los tiempos más difíciles. Eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dijo San Pablo: todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que, perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falta la esperanza. Las escrituras fueron escritas ¿para qué? Para que tuviéramos esperanza. La Biblia es la herramienta de Dios para cambiar nuestras vidas y darnos esperanza. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, el autor de Hebreos escribió las siguientes palabras: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividieron el alma y el espíritu. Es decir, que la palabra de Dios es muy poderosa. En la palabra de Dios encontramos no solamente consuelo, esperanza, pero también encontramos el amor tan enorme que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero darles una ilustración. Les voy a contar un pequeño cuento de qué poderosa es la palabra de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, 3 pilotos iban en su avión en una misión sobre el Océano Pacífico. Y su avión fue atacado por los japoneses y cayeron al mar. Pero antes que se hundiera el avión, lograron sacar un pequeño bote inflable, y los 3 entraron en ese pequeño bote. Pero no tenían ni agua ni comida. Uno de los 3 pilotos siempre llevaba una pequeña Biblia, un Nuevo Testamento. Ustedes conocen esos pequeños Nuevos Testamentos. Él siempre lo llevaba en su bolsillo y lo leía todos los días. Entonces, el primer día que estaban a la deriva, en alta mar, sin comida y sin agua,
Este piloto sacó su pequeña Biblia y comenzó a leer la palabra de Dios y a decir su oración. Los otros dos pilotos estaban quejando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a morir porque no tenemos comida ni agua. Después de 3 días, ese piloto sigue leyendo su Biblia mientras los otros dos pasaban quejándose todo el día. Pero un día los otros 2 pilotos que se quejaban le dijo al que leía la Biblia: ¿podemos participar con usted en leer la Biblia? A ver qué es lo que dice esa Biblia. Y entonces los 3 comenzaron a leer la Biblia y luego comenzaron a orar. Hasta que llegaron al libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, donde Mateo dijo lo siguiente: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Su Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Y Él es el que provee para nosotros. Y comenzaron a hacer eso todos los días. Y esa noche comenzó a caer una fuerte lluvia, un aguacero. Y se llenó la pequeña lancha de agua dulce. Entonces tuvieron agua para saciar su sed. Al día siguiente, un pescadito del mar se brincó y entró a la lancha, al bote. Uno de ellos tenía una navaja, lo partieron en 3 y tuvieron algo que comer. Y siguieron leyendo la Biblia y siguiendo orando. Al día siguiente, un pajarito llegó y se sentó en el bote. Atraparon el pajarito, lo partieron en 3 y tenían un poquito de comida. Después de 21 días, así, pescados entraba al pequeño barco, y después de 21 días fueron rescatados. Y uno de los que estaba quejando siempre le dijo a su amigo: amigo, muchas gracias por ese pequeño librito que tú siempre andas en tu bolsillo. Ese librito es muy poderoso. Por ese librito nosotros hemos sido rescatados. La verdad es que la palabra de Dios es muy poderosa. Cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos agobiados, la palabra de Dios nos revive. Y eso fue lo que hizo Jesús con los discípulos que iban a Emaús. Él no se reveló a ellos de inmediato. Él comenzó a hablarles de la Biblia. Porque la Biblia abre nuestros ojos, abre nuestros corazones. Y por último, Jesús se quedó con ellos antes de llegar al pueblito. Y cuando Jesús tomó el pan y lo partió, fue cuando los discípulos abrieron sus ojos y lo reconocieron. La Santa Eucaristía, mis queridos hermanos y hermanas, abre nuestros ojos, porque estamos tomando del cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando nosotros participamos en la Santa Eucaristía, el Cristo resucitado se revela a nosotros. El Cristo resucitado nos trae esperanza en un mundo con muy poca esperanza. Caminemos con Jesús. Descubramos a Jesús en su santa palabra. Participemos de la Santa Eucaristía, porque por medio de los sacramentos Cristo se revela a nosotros. Amén. Vamos a recitar el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos,
Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La oración de los fieles. En paz oramos a ti, Señor Dios, por todos los seres humanos en su vida y trabajo diarios, por nuestras familias, amigos y vecinos, y por los que están solos, por esta comunidad, por esta nación y por el mundo entero, por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y la paz, por el uso justo y adecuado de tu creación, por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión, por cuantos se hallan en peligro, tristeza o cualquier otra adversidad, por los que ministran a los enfermos, a los desamparados y a los necesitados. Vamos a recordar esta mañana a todos los miembros de nuestra iglesia que están enfermos, que se encuentran solos, tristes. Pedimos a Dios que esté con ellos para darles esperanza, sanar a aquellos que están enfermos, restaurarles su salud, y pedimos por el mundo entero, por todos aquellos que sufren durante esta crisis. Pedimos al Señor enviar su Espíritu Santo para estar con nosotros. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. La Santa Misa esta mañana se ofrece a Dios omnipotente, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido en nuestras vidas, y lo ofrecemos para su mayor honra y gloria. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza.
En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte y por su resurrección a la vida ha conquistado para nosotros la vida eterna. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él, y con Él, y en Él, en la unidad del Espíritu Santo. Tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Aleluya. Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo, danos la paz. Señor, yo no soy digno de que entres a mi morada, pero una palabra suya bastará para sanar mi alma. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Les invito a todos a orar conmigo la comunión espiritual. Creo, Dios mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté con ustedes ahora y por siempre. Amén. Vayamos en paz para amar y servir al Señor. Aleluya, aleluya.